Anécdotas, las luchas que estamos ahora y las que van a seguir, y bueno, la importancia de que hoy estemos desde la primera secretaria general de SUTEBA Bransen, y bueno, que para nosotros siempre es un honor y siempre le decimos: Roby, ¿cuándo vas a poder venir con todos los conflictos que día a día estamos cubriendo y atendiendo? Bueno, hoy está nuestro compañero que nos representa provincialmente, Roby Baradel, con nosotros, que ya estuvo hablando con los compañeros, y bueno, y ahora hay otras compañeras también que de las fundadoras de SUTEBA. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, y bueno, las preguntas que nos quieran hacer, encantadas. La pregunta que quisiera hacerte es la siguiente. Terminás de hablar de una educación pública para todos, incluida en un sistema de país que tiene posibilidades para todos. ¿En qué porcentaje este gobierno, que ahora obtuvo también una ratificación con el voto, está empeñado en ese camino? Yo creo que hay todo, Roby lo decía, me preguntaban también colegas suyos, es la primera vez que nosotros no confrontamos con respecto al tema de las políticas públicas en educación. Coincidimos en el marco jurídico, en el tema del financiamiento, en lo que se tiene que hacer. Lo que sí a veces hay tensiones con respecto al tema de los recursos, ¿no? Que uno en una sociedad y en una puja distributiva, cada uno de los sectores va pujando para que eso haya mayor recursos. No hay ninguna duda que si uno mira para atrás, hemos conquistado muchos de los derechos que nosotros habíamos perdido y otros que no teníamos: paritaria docente, ley de financiamiento educativo, la ley, derogar la ley federal de educación y una nueva ley de educación. Ahora, si miramos para adelante, hay que decir que también todavía falta mucho. Ahora, lo que quiero saber es específicamente si el logro lo está teniendo SUTEBA o CETERA en todo caso, y hay predisposición del gobierno, o el gobierno está cediendo ante la presión. ¿Qué predisposición notas en el gobierno? No, yo creo que hay predisposición. La ley de financiamiento... Para contarles una anécdota y que creo que puede graficar esto. Cuando nosotros planteamos derogar la Ley Federal de Educación y una nueva ley, había personas en el gobierno que entendían que no había que derogarla, había que reformarla y dejar lo bueno y sacar lo malo. Y poner otras cosas nuevas. Y nosotros decíamos no, porque era el andamiaje neoliberal de las políticas en educación. Y entonces no se podía resolver ese tema, y le pedimos una reunión a Néstor Kirchner, y fue Hugo Yasky. Y Hugo Yasky le explica a Néstor Kirchner por qué nosotros planteamos que se tenía que derogar la Ley Federal de Educación, pero además le dice: hay que hacer una ley de financiamiento educativo. Y Néstor Kirchner le dijo a los ministros: los muchachos de CETERA tienen razón, hay que derogar la Ley Federal de Educación y hay que trabajar en una ley de financiamiento educativo. O sea que eso contesta la pregunta. Hay predisposición, hay preocupación, y creo que estamos avanzando. Por eso nosotros seguimos reclamando aquellas cosas que corresponden, y mañana yo voy a hacer una conferencia de prensa con un compañero del Colegio de Profesores de Chile que viene a la Argentina a contarnos qué está pasando en Chile, y voy a plantear dos cuestiones. La apertura de paritarias en la provincia de Buenos Aires y una convocatoria a discutir al conjunto de la sociedad, a los gobiernos, a los partidos políticos, una educación de calidad para todos en la República Argentina, y creo que tenemos las condiciones para hacerlo. ¿Y hoy cuál es el análisis que hacen sobre esa calidad educativa? Creo que se ha... ¿Mala es buena? No, se ha avanzado. Yo creo que se ha avanzado mucho. Con respecto a la década del 90 estamos mucho mejor con la escuela de los años 90. Y no, que... mucho más atrás que la década del 40, por ejemplo. No, en la década del 40 se empezó a masificar el tema de la educación. Fue un gran logro. La educación, ustedes fíjense, a principios del siglo pasado recién fue la ley Sáenz Peña y tardó 40 años para que se masificara la educación. Nosotros hace 2 años se votó un nuevo paradigma, que es la educación secundaria, reconstituir la escuela secundaria. Creo que estamos en buen camino, pero hay que tener en cuenta que los procesos educativos no se miden en 1 año o 2, se miden por lo menos en 10 años. Y nosotros recién, del 2005 y 2006, estamos reiniciando un nuevo proceso educativo en la República Argentina. ¿Esta apertura de paritarias qué es lo que van a reclamar? Le vamos a reclamar
que convoquen para aprobar acuerdos que tienen que ver con la estabilidad laboral de docentes de superior, de formación profesional, de adultos, cuestiones que tienen que ver con salud laboral, pero también le vamos a decir, para eso estaría convocada la paritaria, pero también le vamos a decir que queremos que eliminen los topes salariales para los efectos de el cobro de la asignación familiar, que la mitad de los docentes de la provincia no cobra, y queremos que la cobren todos los docentes que tienen hijos menores, todos los trabajadores estatales, todos los trabajadores judiciales, los trabajadores municipales, ese es el reclamo. Y por el otro lado, creemos que es un buen tiempo para discutir la composición y la calidad del salario. Entonces le vamos a pedir que se abran las comisiones técnicas salariales para empezar a discutir, que se termine con las sumas en negro y que se vayan incorporando sumas al salario básico. Hay una contradicción con SUTEBA y con aquellos que luchan por la educación pública. En este caso también luchan por la misma educación pública y de prestigio, que es que mientras se habla sobre este tema, crece indudablemente la educación privada del país y decrece la educación pública. Sí, en la década del 90 era imposible que no creciera. Yo creo que se disminuyó, se desaceleró ese crecimiento que planteas vos, y más en estos 2 últimos años ha habido mayor incorporación en la escuela pública que en el tema de la escuela privada. ¿Por qué se dio ese proceso? Porque claro, si las escuelas se caían a pedazos, nosotros estábamos permanentemente en un tiempo peleando permanentemente, hasta para que nos pagaran el sueldo, que arreglaran las escuelas, y a 5 cuadras tenías una escuela privada, que estaba en condiciones, que el Estado además le subsidiaba los sueldos a los docentes, y los papás decían, acá van a tener clase todos los días. Bueno, ese proceso de deterioro empieza a revertirse. Te vuelvo a decir, en los 2 últimos años, esa curva se empezó a modificar. Hubo más incorporación en el tema de la escuela de matrícula de la escuela pública que de la escuela privada. ¿Generas una expectativa el cambio de ministro de Educación provincial que se confirmó ayer? A ver, 3 cuestiones. Primero, es una potestad exclusivamente del gobernador, que nosotros no tenemos por qué cuestionar, a no ser que haya un personaje que designe que sea muy evidente que es contrario a la educación pública. Es una decisión del gobernador. La segunda cuestión, Silvina B. es una persona que tiene trayectoria no en el sistema educativo provincial, pero en la educación en general. La tercera cuestión, que hay que ver cómo se desempeña en el ejercicio del cargo. Eso lo veremos cuando asuma y las políticas que aplican. Por lo pronto, el SUTEBA, el Frente Gremial, hay 3 cuestiones que son básicas. Defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, defensa de la escuela pública y tomar a la educación como un derecho social. Que no intervengan las empresas privadas en sponsorear a las escuelas. Si se mantiene, o sea que las empresas privadas paguen los impuestos que lo tienen que pagar. Si se mantiene este concepto de derecho social a la educación, de escuela pública, convocatoria a las paritarias, no tendría que haber ningún inconveniente.